Poquito después de que yo llegué a la Universidad de Pensilvania, sobre los méritos de mi tesis de doctorado, que presenta una nueva teoría para explicar el origen del racismo. Y entonces habían creado en la Universidad de Pensilvania un centro de investigación para estudios de conflicto etnopolítico. Y una vez instalado ahí, en la Universidad de Pensilvania, en este centro de investigaciones de estudio etnopolítico, me empecé a interesar mucho en el conflicto árabe-israelí porque este era el principal tema de ese centro de investigación. Y empecé a estudiar toda la historia del movimiento sionista, la historia del movimiento árabe-palestino, y en 2 semanas, porque esto no es difícil para alguien que se interesa en la historia del movimiento árabe-palestino, todo está disponible. En 2 semanas me enteré que el padre fundador del movimiento árabe-palestino y también el padrino de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y creador de Al-Fatah, que luego en 1968 por ahí se come a la OLP, por eso yo siempre digo OLP-Fatah. Ese señor, creador de todo esto, se llamaba Haj Amin al-Husseini, fue también el exterminador del pueblo judío europeo. Y esto no se decía en ningún lado. Yo ya era doctor, especializado en conflicto étnico y racismo. Ya estaba yo enseñando en una universidad del Ivy League. Era investigador de un centro que estudia conflicto étnico, enfocado especialmente en el conflicto árabe-israelí y más precisamente en el proceso de Oslo, que tiene todo que ver con OLP-Fatah. Y yo nunca había escuchado siquiera el nombre de Haj Amin al-Husseini. Y nadie lo había mencionado en este centro de investigación. Y otra cosa que documenté, bueno, de la que me enteré, porque nada de esto lo documenté yo primero, todo estaba en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania y en internet, pero otra cosa de la que yo me enteré es que se había impuesto un silencio total sobre Haj Amin al-Husseini a partir de más o menos 1968-69. No se volvió a mencionar a este señor en ningún medio, en ningún trabajo académico, siendo que este señor había sido mundialmente famoso. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, había parlamentarios británicos en el House of Commons exigiendo, gritando, que Haj Amin al-Husseini tenía que ser enjuiciado en el Tribunal de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Era mundialmente famoso. Y ahora nadie lo conoce. Y este señor, que organizó varias oleadas terroristas contra los judíos del Yishuv, es decir, de la comunidad judía que vivía en lo que era el mandato británico de Palestina, la cuarta oleada terrorista que organizó ahí de 36 a 39, coincidiendo con la guerra civil aquí. Esa la organizó con armas que le enviaba Adolfo Hitler y Mussolini. Y entonces ya había una relación ahí con Hitler desde entonces. En 39, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Husseini se escapa, se va porque los británicos, que eran los que lo habían convertido en el muftí de Jerusalén y le habían dado mucho poder, en ese momento ya tuvieron que hacer por lo menos un teatro de tratar de arrestarlo. Entonces él se va a Irak y en Irak lo reciben como si fuera casi un jefe de Estado, que tenía un prestigio enorme en todo el mundo musulmán y también entre los fascistas occidentales. Y el gobierno iraquí, que era pro-nazi, le da una especie como de ministerio, un presupuesto, y él utiliza todo eso para organizar un pogromo que termina con la vida judía en Bagdad. Se va a Italia. Después de esto, Mussolini lo recibe otra vez con toda la pompa y circunstancia, como si fuera un jefe de Estado. Y después de eso se va a Berlín, donde Hitler hace lo mismo. Y ustedes pueden ver en internet, en distintos lugares, inclusive en un documental que nosotros hicimos, ahí en la página que les di. Pueden ver el rodaje que hicieron los nazis de la llegada de Husseini
a Berlín para que vean cómo lo recibieron. Salieron todos los dignatarios nazis a recibirlo, salió Adolfo Hitler él mismo a sentarse, a tener una conversación y llegar a unos acuerdos muy importantes con Husseini. Todo el mundo creía que Husseini podía ser el siguiente califa. Así de importante era el padre fundador del movimiento árabe-palestino. Tenemos también las minutas de los nazis sobre lo que acordaron Husseini y Hitler en esa junta. Y lo que dicen las minutas de los nazis sobre esta junta es que Husseini y Hitler acordaron trabajar juntos para exterminar a los judíos que vivían en el mandato. Cosa que no sucedió porque pararon a los nazis en el Alamein, en Egipto. Tenemos también que Husseini, según el testimonio del segundo de a bordo de Adolfo Eichmann, para los que conozcan un poquito la historia de la guerra y de Shoah, del Holocausto, sabrán que Adolfo Eichmann es el reconocido director del sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo. Bueno, pues el segundo de a bordo de Eichmann se llamaba Dieter Wislicenny. Wislicenny fue enjuiciado en Nuremberg y fue ejecutado. Antes de ser ejecutado, dio muchísimo testimonio. Los fiscales del Tribunal de Nuremberg lo consideraron un excelente testigo, un pésimo ser humano, pero un excelente testigo, porque fue muy cuidadoso en todo el testimonio que dio y les corregía los detalles más pequeños y luego lo iban a checar y todo checaba. Y sobre Husseini, lo que dijo Dieter Wislicenny es que superaba a los propios nazis alemanes en sus diatribas antisemitas, que insistió en que todos los judíos de Europa fueran asesinados, porque cuando llega Husseini a Berlín, todavía la idea era expulsar a la mayoría. Estaban matando a muchos judíos, pero no habían tomado la decisión de matarlos a todos. Y fue Husseini el que los convenció, según Wislicenny, de ya no dejar salir a nadie, de cerrar las fronteras de toda la zona controlada por los nazis y de exterminarlos. También dijo Wislicenny que Husseini y Eichmann se habían convertido en mejores amigos y que juntos habían creado y administrado todo el sistema de campos de muerte. Husseini además creó divisiones enteras de la SS para Heinrich Himmler, que participaron, divisiones de la SS formadas por musulmanes bosnios y albaneses, que participaron en el capítulo yugoslavo de Shoah. Y fue muy importante en la propaganda nazi, incitando a la gente a matar judíos. Bueno, pues este es el señor que apadrinó a Yasser Arafat después de la guerra, porque escapó el juicio que se merecía y la ejecución que ampliamente se merecía. Él apadrinó después de la guerra a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y ayudó a crear Al-Fatah, que se convierte o se viste de la OLP a partir de 1968 más o menos. Y esta es la organización que Estados Unidos insistió que el Estado judío, el Estado de Israel, debía dejar entrar a territorio militarmente estratégico. ¿Lo sabían? ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Entendían qué era OLP-Fatah? ¿Entendían que OLP-Fatah era una extensión de la solución final nazi con el objetivo único de asesinar a todos los judíos en Israel? Claro que lo entendían. Por supuesto que esas infraestructuras burocráticas tan sofisticadas, gigantescas y hábiles saben mucho más que un profesor de universidad, cuyos únicos recursos son una biblioteca y una computadora. Y yo documenté todo esto en 2 semanas. Entonces, por supuesto que el gobierno de Estados Unidos sabía lo que estaba haciendo. El proceso de Oslo fue un ataque contra Israel. Un ataque consciente contra Israel. Pero no hemos terminado. Porque OLP-Fatah no solo proviene de la solución final nazi,
sino que además OLP Fatah es el padrino de Irán. Lo que estoy a punto de decirles estaba en la primera plana del New York Times. Y lo pueden ir a checar. Otra vez, no me crean. Vayan a checar todo lo que dije. Lo más fácil de checar es esto. Primera plana del New York Times en 1979, explicando cuando sucedió la revolución islámica en Irán, la que puso en el poder a Ayatollah Ruhollah Khomeini. El New York Times explicó, repito, en la primera plana, que Yasser Arafat y Mahmoud Abbas eran los artífices de aquella revolución yihadista. Ellos habían entrenado y armado a las guerrillas de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano durante los 70s. Y son esas guerrillas armadas por Arafat, Abbas y sus secuaces de OLP Fatah las que pusieron a Ayatollah Khomeini en el poder en Teherán. Y en el momento en que toma el poder Khomeini, se convierte en el líder supremo, ese es un título oficial, se convierte en el líder supremo de Irán. En ese momento, Khomeini envía un avión para traerse a Teherán a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y algunos otros directivos de OLP Fatah para que celebraran con Khomeini la revolución islámica, porque Khomeini estaba muy agradecido. Y a partir de ahí, Arafat y Abbas y sus amigos de OLP Fatah le ayudaron a Khomeini a montar su policía secreta, Sabama, con la que oprime a los iraníes, y le ayudaron a montar la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que exporta terrorismo a todo el mundo, es la creadora de Hezbollah. Y durante un tiempo fungieron inclusive como si fueran el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Cuando fue toda la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán, los que tengan mi edad o sean un poco mayores lo recordarán, que esto fue una cosa tremenda, estábamos pegados a la tele viendo todo esto. Recordarán esto, pero no se van a acordar, probablemente, de que en toda la primera etapa de esa negociación, el que representaba a Irán era Arafat. Bueno, pues Irán, el Irán yihadista, terrorista, que crearon Arafat y Abbas, es el Estado que promete repetir Shoah en Israel, lo promete en voz alta. Y obviamente que lo dice en serio, porque se han gastado un dineral estableciendo ejércitos alrededor de Israel para conseguir este resultado. Entonces, OLP Fatah proviene de la solución final nazi y crea el Estado que promete repetirla. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Creó un proceso diplomático y amenazó a Israel para conseguir que esta organización, dedicada al exterminio del pueblo judío israelí, ocupara un territorio, repito, militarmente estratégico del Estado judío. Del Estado que fue creado para proteger al pueblo judío de los exterminios.